Muy buenos días. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este tiempo devocional. Hoy es día martes. Iniciamos la semana en martes porque el día de ayer, bueno, pues fue un asueto que tuvimos y por esa razón no tuvimos nuestra transmisión normal de cada lunes. Pero bueno, estamos de regreso para poder continuar con nuestro crecimiento, poder continuar con explorar la palabra del Señor. Y en este espacio de 20, 30 minutos, bueno, pues tener unas pinceladas de crecimiento espiritual. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema que es muy, muy, muy conocido, muy, muy predicado. Y bueno, creo que no hay una persona aquí que no haya escuchado hablar de busca primero el reino de Dios y su justicia. Todos, me parece, todos hemos escuchado en un momento determinado es una predicación, hemos leído este pasaje, pero eso no es el punto es cuántos lo estamos haciendo. Sí, porque es busca primeramente el reino de Dios. Sin embargo, los hechos a veces dicen lo contrario. Buscamos otra cosa, buscamos otras cosas menos el reino de Dios. Bueno, ¿será? ¿Será? Bueno, pues quédate con nosotros y averigua cómo es que, cómo es que otras cosas pueden tomar la prioridad en nuestra vida y a veces descuidamos este mandamiento muy, muy conocido de buscar el reino de Dios y su justicia. Sabiendo, a sabiendas, como dice este pasaje, que todas, absolutamente todas las cosas, dice, vendrán por añadidura. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué te parece si oramos y encomendamos este tiempo en las manos del Señor? Señor, muchas gracias. Gracias. Tuvimos un fin de semana largo, descansamos, tuvimos un semana largo, pudimos adorarte, bendecirte, llevar a cabo todas las actividades que se pudieron llevar. Y gracias por darnos la inteligencia, la sabiduría, los recursos para poder hacerlo. Muchas gracias. Y ahora que estamos de regreso en este espacio devocional, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender y a aplicarnos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a la portada del día de hoy. Un segundo. Aquí está. Bueno, nuestro título de esta sesión, así es, busca el reino de Dios. Y esto es algo muy interesante porque la naturaleza humana, es justamente eso, nos lleva a explorar nuevos mundos. Miren cómo se descubrió América y cómo se han descubierto muchas otras cosas en la historia de la humanidad. Somos curiosos, nos encanta decir qué hay más allá, ir más allá a lo que ven nuestros ojos, a lo cotidiano. Y somos personas que fuimos creadas para eso, personas que fuimos creadas para trascender. Y es justamente eso lo que de alguna manera nos impulsa a buscar cosas, a descubrir nuevos mundos, a descubrir nuevas experiencias, a descubrir que bueno, dicho sea de paso, qué bueno cuando esta naturaleza es inclinada hacia lo bueno y buscas mejorar ciertas cosas. Un nuevo método de enseñanza, buscas mejorar cómo mejor administrar tu dinero, cómo mejorar tus relaciones interpersonales, cómo estudiar la Biblia de una manera más efectiva y estás buscando, pero lamentablemente a veces esa misma inquietud, esa misma tendencia a buscar, que nos lleva a buscar, que nos lleva a despertar nuestra curiosidad, pues la usamos para mal. Y bueno, pues por eso la Biblia nos dice enfáticamente aquí en Mateo. Vamos al texto, por cierto, vamos aquí al texto. Y dice,
En Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas. Esta es la nueva versión, no, es la traducción viviente, perdón. Es la traducción viviente. Por encima de todo lo demás, busquen el reino de Dios. Entonces, aquí hay serie de preguntas que podemos abordar para estudiar este pasaje o reflexionar sobre este pasaje. Y una de ellas pudiera ser, bueno, ¿qué es todo lo demás? ¿Qué es todo lo demás? ¿Okay? Hay muchas cosas que hay que buscar en la vida. Hay que buscar el sustento, hay que buscar las necesidades básicas del hombre. El techo, el abrigo, el alimento, hay que buscarlo. Pero dice, este texto dice, por encima de todo lo demás, por encima de lo que tienes que buscar en esta vida, o sea, no dice que no lo busques, dice por encima de todo eso, busca en primer lugar el reino de Dios. Y otra vez, aquí está algo muy interesante, nuestra naturaleza para buscar. Somos personas que no nos quedamos quietos, somos personas que no nos quedamos en un solo lugar, ¿verdad? Tendemos a expandir las fronteras, ¿verdad? Si no, vean ahí los imperios de la historia, no se quedaron especialmente, por ejemplo, el imperio romano. Fue extendiéndose, los mongoles se extendieron, buscan nuevos territorios. Bueno, otra vez el reino de España que se extendió hasta acá. Y bueno, y así ha sido la historia del hombre. Nos vamos extendiendo en conocimientos, en territorios, en experiencias. Hoy tenemos inteligencia artificial, robots y muchas cosas, porque es justamente lo que hace el hombre, buscar nuevas maneras, nuevos caminos, nuevas formas. Pero este texto nos ordena de una manera muy clara. Dice, mira, vas a buscar techo, sustento, abrigo, ciencia, tecnología, vas a buscar formas de vivir una vida, digamos, más placentera o más fácil, más llevadera, en fin, vas a buscar muchas cosas de esas, pero sobre todas las cosas, lo primero que tienes que buscar, en primer lugar, de una forma prioritaria, es el reino de Dios. Lamentablemente no hemos hecho caso a este mandamiento, y no hacer caso a este mandamiento pues nos tiene como humanidad en un tema realmente lamentable, muy lamentable. Y bueno, aquí esta es una de las cosas que, en lugar de buscar el reino de Dios en primer lugar, pues hemos buscado y nos hemos dejado llevar por la ambición y tener más cosas materiales, ganar más dinero y tener más cosas que de alguna manera tú digas, ay, mira, aquí estoy, ya tengo esto, ya tengo el otro, ya compré aquí, ya compré allá, y ahora ya tengo más y voy a tener más y más y más y más y más. Lamentablemente ahí ponemos nuestra prioridad, nuestra búsqueda. Y por otro lado, también como seres humanos, ponemos también a nuestra maquinaria de búsqueda en buscar el reconocimiento. Buscamos el reconocimiento de los demás, el aplauso. Mira qué bien lo hace, mira que esto, mira que el otro. Y sí, y hay una foto por aquí, otra foto por allá, y no sé qué, una selfie aquí, otra selfie allá. Y buscamos que de alguna manera las personas nos reconozcan, buscamos reconocimiento, nos hace sentir bien, nos hace sentir importantes. Pero otra vez, eso no, o sea, es una dinámica de nuestra naturaleza, pero que de alguna manera la necesitamos, pero tenemos que tenerla en el justo balance y en la justa prioridad que la Biblia nos dice, porque la Biblia nos dice, ámate ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hay un mandamiento de amarnos de una manera piadosa. ¿Ok?
y amarnos genuinamente, interesarnos por nuestra condición. Claro que nos interesamos por nuestro físico, por nuestro aspecto físico, por nuestra salud, nos preocupamos por nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí me explico? Y eso es algo que debemos de hacer. Pero dice, por sobre todo lo demás, busca primero el reino de Dios. Primero es el reino de Dios. Primero es el reino de Dios. Primero es el reino de Dios. ¿Ok? No es la ambición, no es tener más, no es que te reconozcan a ti. No, no es eso, es el reino de Dios. Y después viene pues una carrera desenfrenada que tenemos para lograr el éxito, y lamentablemente es el éxito según los estándares sociales. Cierto peso, que logre cierto peso, ya alcanzaste un éxito. Cierta marca, ya alcanzaste cierto automóvil, ¿verdad? Cierto dispositivo electrónico, bueno, pues ya como que eres parte de una élite. Acostumbras a ir a lugares donde no todos van, entonces pues ya alcanzaste cierto éxito. Entonces los estándares sociales, la verdad, siempre han estado ahí y malamente nosotros los hemos adoptado y nos hemos hecho parte de ellos, o queremos hacernos parte de ellos, sin saber que la Escritura dice, o ignorando la Escritura que dice que entre nosotros no será así. Hay otros valores, hay otros estándares, hay otra forma de ver la vida, y nosotros de alguna manera insistimos en perseguir el éxito de acuerdo a los estándares sociales. Ahora, después de todo esto, ¿por qué la Biblia nos insiste en que busquemos primero el reino de Dios? Ay, Señor, ¿qué tiene de malo unos dólares más que tenga aquí, que suba mi cuenta un poquito más, un poquitín, que me reconozcan, que me den aplauso, que hice bien las cosas, o que alcance cierto éxito según los estándares sociales? Me ayudaría, o sea, podría compartir tu evangelio a ese nivel. Entonces, ¿por qué la Biblia insiste en que estas cosas tienen que estar en segundo plano, tercer plano? ¿Por qué la Biblia insiste en que sea el reino de Dios el que sea el primer plano? Y la naturaleza, nuestra naturaleza, como fuimos diseñados, nos da la respuesta y nos da mucha luz al respecto, porque son las cosas espirituales las que trascienden en la vida. Son las cosas espirituales las que nos hacen trascender en la vida. ¿Sí me explico? Y mira, seguramente tú has ido a algún velorio alguna vez. ¿Cuántas personas en el velorio, ahí, del cuerpo que está ahí inerte, se han referido a él? Oye, qué Ferrari tenía impresionante. La verdad, tenía un Ferrari que qué bárbaro. Tenía una casa, una mansión, que qué bárbaro. ¿Cuántas personas se han referido a ese cuerpo que en vida, oye, es que viajó por Europa, por Asia, por África? No, hizo unos viajes, hizo un viaje transatlántico. No, a mí me contó que fue maravilloso. No escuchamos eso, ni lo escucharemos. Escuchamos acerca del carácter de la persona, de su generosidad, de su alegría. Escuchamos acerca de su bondad. Escuchamos acerca de lo bien que hizo para con otros. Es que fue una bendición para mi vida. Es que sus consejos, es que su compañía, es que su amistad, cuando más lo necesité, ahí estaba. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos entender de una vez por todas que todas estas cosas no trascienden. Las cosas materiales no trascienden. Lo que realmente trasciende es y será siempre las cosas espirituales. Por eso la Escritura tiene un fuerte énfasis en decir, oye, busca el reino de Dios primeramente, porque eso va contigo, eso va con tu diseño. Tú eres un hombre creado para trascender en este mundo. No eres un hombre creado para
nacer, crecer, multiplicarse y morir. Eso se lo dejamos a los animales, eso se lo dejamos a las plantas. Pero tú, que eres la corona de la creación, naciste para trascender en este mundo. Y la manera en que lo vas a hacer es mediante el reino de Dios, mediante buscar el reino de Dios, mediante el hecho de las cosas espirituales. ¿De acuerdo? Así que en este mundo, entramos a este mundo donde hay un sinfín de cosas que nos pueden distraer. Y la meta y el reto de todo creyente es que mientras vaya cursando, mientras vaya caminando en este mundo, que no se deje distraer por esas cosas materiales, sino que se enfoque en las cosas espirituales porque son las que trascienden. ¿Okay? Ese es el reto para nosotros. Así que aquí tengo una pregunta para ti. ¿Qué te motiva a seguir a Dios en lugar de ceder tus propios deseos? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué habríamos de seguir a Dios y ceder nuestros deseos de tener más dinero, de tener una casa más grande? Ahora, ¿estoy diciendo que eso es malo? No, no estoy diciendo que eso es malo. No es pecado, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que de alguna forma, las prioridades, la manera en que funcionamos mejor es poniendo en primer lugar el reino de Dios, poniendo en primer lugar las cosas espirituales, poniendo en primer lugar las cosas que no se ven, dice Hebreos, las cosas que no se ven. Y nosotros somos expertos en poner las cosas que se ven. Así que tenemos que hacer un reacomodo a nuestra forma de ver la vida y de alguna forma entender que las cosas que no se ven son las más importantes, son las que nos permiten trascender, son las que nos permiten, cuando no estemos ya aquí en este mundo, alguien va a decir su amabilidad, su alegría, su ayuda, su gratitud, su amor por Dios, su amor por la palabra, su amor por las personas. Y eso nos va a hacer, nos van a recordar, y eso es trascender. Y no nos van a recordar por nuestra riqueza. Alguien que me diga cuánto dinero tenía en el banco de esa persona que murió. Pues, y si lo llegué a saber, pues no sé. Pero lo que sí sé, que esa persona hizo mucho bien con su dinero. ¿Sí me explico? Entonces, son las cosas que trascienden. Ahora, déjame decirte algo. ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo de alguna manera nos enfocamos? ¿Y cómo nos deleitamos para estar y ser parte y buscar ese reino celestial? Bueno, hay una manera muy, muy interesante que te quiero compartir. Mira, cuanto más estudiemos la palabra del Señor, más podremos amar y valorar la sabiduría que en ella hay, que Dios tiene. Entonces, cuanto estamos más alejados del libro de la ley, cuando estamos más alejados de la palabra del Señor, nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestro enfoque, nuestra perspectiva en este mundo se hace pequeño. Y entonces lo único que nos queda es ver lo que está a nuestro alrededor. Y vemos carros, y vemos casas, y vemos comida, y vemos grandes manjares, y vemos grandes restaurantes, y vemos grandes centros turísticos, y pues allá vamos. Porque a falta de ese alimento espiritual, a falta de ese entendimiento de las Escrituras, a falta de ese apego a la palabra de Dios, lo único que nos queda es lo material. Es lo material. Pero cuando vamos a la palabra y se empieza a abrir ante nosotros las grandes cosas que Dios tiene ahí en su palabra y la sabiduría tan inmensa y cómo Él ve la vida y cómo Él ve nuestra propia vida, entonces eso de alguna manera despierta nuestro anhelo de decir, es que yo soy de aquí, es que yo fui diseñado por Dios para estar en su reino, es que yo no soy de este mundo material.
lo disfruto, sí, necesitamos este cuerpo material para que mi alma, mi espíritu se trasladen, se comuniquen con el Señor. Pero no es el centro de mi vida este cuerpo. ¿Sí me explico? Sí, necesito un auto que me lleve, que me traiga, que vaya, todo que haga para cumplirme, pero no es el centro de mi vida. Ese auto, las cosas materiales no son el centro de mi vida. El centro de mi vida es el Señor, el centro de mi vida es su reino, el centro de mi vida es... Mira, cierra tus ojos en este momento. Vamos a hacer un ejercicio. Cierra tus ojos en este momento. Y mira, el Señor ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Estás vivo y estás respirando. Y si de alguna manera sueltas todas esas inquietudes y todas esas cosas que sientes, temores, incertidumbres, cosas que de alguna manera puede estar afectando tu vida, y te haces más consciente de la presencia de Dios en tu vida, te vas a dar cuenta que todas las cosas materiales van a pasar a acomodarse en un segundo plano, porque lo más importante que estás descubriendo es que la presencia de Dios y que su reino mismo te envuelva, porque Él está en donde quiera que tú te estás en este momento. Él está ahí donde tú estás, en el automóvil, desayunando, en la oficina, aquí en la oficina, en el campo, donde quiera, porque, o sea, Dios no es parte de este mundo. No. Él lo llena todo. Él lo llena todo. O sea, está en todas partes. Y Él no es parte de este mundo. No. Él, de alguna manera, no es parte de este universo siquiera. No, Él no es una parte de nada. Él lo llena todo. Está su presencia para todos aquellos que le invocan y que le invocan de veras. Y ahí está, Señor, buscando la sabiduría del Señor, sintiendo su presencia en todos los días de tu vida y en cada momento. De alguna forma, todos de alguna manera experimentamos la guianza de Dios. Al Señor, no sé qué hacer. Aquí estoy en tu presencia. Y de repente vienen respuestas. Y de repente viene una luz que disipa la oscuridad. Y de repente se te quita como un bulto que traes ahí cargando en tu espalda. Porque la presencia de Dios lo llena absolutamente todo. Por eso dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuanto más estamos apegados a su palabra, más experimentaremos la presencia, la sabiduría del Señor. Termino con esto. Así que no hay nada que le dé más significado y más sentido a tu vida que la presencia de Dios. ¿Okay? Que las verdades espirituales. Las cosas materiales no tienen la capacidad, no fueron diseñadas para dar sentido a la vida, para dar un significado a la vida. Tanto dinero no tiene la capacidad de darle sentido a la vida. Tenemos esa capacidad y nos viene ese sentido y ese significado para vivir cuando estamos en el reino de Dios, cuando estamos en medio de su presencia, cuando estamos en medio de su palabra, y de alguna manera ella nos da sentido, ella nos da propósito, ella nos da significado, el Señor nos da significado. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hoy que estamos iniciando la semana, pues es un buen momento para iniciarla con significado, enfocado en el reino de Dios. Por eso dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás que necesites, que sí lo necesitamos, será añadido. ¿Ok? Bueno, pues saludo muy cordialmente. A ver aquí quién por aquí nos está saludando. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Bienvenida, Gil.
Que Dios te bendiga, desde luego, como siempre, gracias por acompañarnos. Y a Mari también. ¿Cómo estás, Mari? Qué gusto saludarte. Dios te bendiga, saludos y un abrazo muy fuerte para Oscaro. Y aquí está César. César, ¿cómo estás? Hoy continuamos con el estudio de Apocalipsis acá en el auditorio a las 7:30. Están cordialmente invitados. Nos toca el capítulo 7. Vamos al capítulo 7. Así que, bueno, los que puedan, los esperamos. Angélica, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Qué bendición. Gracias por pasar por acá, Angie. Saludos al tremendo Fer. También un fuerte abrazo hasta Ciudad Juárez. Bueno, pues que tengan un muy bonito día. Cuídense mucho. Pero busquen primero el reino de Dios.